En el caso de la crisis que estamos viviendo, es muy interesante ver el caso de Colombia y del gobierno de Iván Duque, donde uno podría decir en una primera instancia que el gobierno de Iván Duque, al igual que otros gobiernos de la región de derecha, sufrieron antes de la crisis un problema de desfavorabilidad altísimo. En el caso de Duque, del 71% desfavorable. Es un gobierno que no había podido o que no ha podido conectarse con el ciudadano desde la parte comunicativa, desde la parte política no ha logrado establecer unas políticas claras que la gente entienda y solucione problemas como la inseguridad, el desempleo, que vuelva a aparecer el conflicto armado en el caso colombiano, en temas pioneros como la economía naranja. Los colombianos no hemos logrado entender qué significa eso, y es ahí donde aparece luego la crisis del coronavirus, y uno podría analizarla desde la parte comunicativa en dos momentos. Hay un primer momento que es en los primeros días de marzo, cuando se evidencia que llegó el coronavirus al país, se evidencian los primeros casos. Vemos un gobierno, ese gobierno débil, que no tiene, que da avisos de indolencia porque no da soluciones, es descoordinado, se aísla de la realidad hablando de otras cosas totalmente diferentes a lo que estaba pasando en ese momento, y empieza a haber la incertidumbre en la gente. Por ejemplo, como cuándo van a cerrar el aeropuerto El Dorado, que es por donde vimos que empezó a entrar la crisis y los infectados con coronavirus, o cuándo va a prohibir, va a cerrar fronteras, desde la lógica de ese estado tradicional de cerrar fronteras, en un momento donde puede que ya haya cambiado también eso, valga el paréntesis. El asunto es que vemos a un gobierno que no toma decisiones, que comunicativamente nos deja la incertidumbre y nos deja al aire sin saber cómo íbamos a asumir eso, y aparecen otras figuras, otros liderazgos, como el de Claudia López en Bogotá, que es la que empieza a tomar decisiones, construye la agenda pública, y es la primera que empieza a hablar de resguardarnos en la casa, de alejarnos unos de otros, de empezar a sacar publicidad, es la que empieza a salir todos los días en televisión a, a, a contarnos cómo se va a abordar la crisis, a empezar a solucionar los problemas de los hospitales, y vemos cómo Duque se va quedando alejado de eso, y luego vemos cómo hay un conflicto de intereses desde la parte comunicativa, para así decirlo, y desde la parte política, porque Duque saca una resolución donde obliga a que los alcaldes no tomen decisiones, sino que las tome el gobierno, y empieza a centralizar las decisiones, empieza a construir toda una simbología y el liderazgo para tomar las decisiones él, pero creo que fue tarde en una primera instancia. Y creo que para la comunicación de gobierno lo primero que tuvo que haber hecho es tomar unas decisiones claras, no dejarnos a la incertidumbre, como si estuvimos. En esa segunda parte vemos una cantidad de estrategias comunicativas que van desde la parte simbólica, desde la parte altamente personalizada, como él va a ser el que nos va a solucionar el problema, y entonces vemos la forma en cómo lo empiezan a vestir. Yo lo llamo así, a vestir, porque le imponen una chaqueta, una chamarra, con el escudo de Colombia y el nombre de Duque, como si fuera una serie de esas que vimos en Netflix, de un líder tomando decisiones. Empieza a salir todos los días a las 6 de la tarde a hablar sobre el tema específico que es el coronavirus, y construyéndonos una agenda solo hacia el coronavirus. Valga la aclaración, antes de llegar al coronavirus, el gobierno de Duque estaba sufriendo un escándalo por narcotráfico y por influencia del narcotráfico nuevamente en las elecciones y en la campaña de él. Entonces, es cambiarnos la agenda al tema del coronavirus solamente, y logran aprovechar eso para sacarnos totalmente del escándalo político que estaba estableciendo en ese momento. Eh, Luego empiezan a aparecer una serie de spot en radio y televisión, de campañas de cómo teníamos que protegernos
contra del coronavirus, de lavarnos las manos, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos visto en toda América Latina para prevenir el coronavirus. Y empezamos a ver ruedas de prensa a mediodía tomando decisiones con el ministro de Salud, con el ministro de Defensa, con la misma alcaldesa de Bogotá, tomando decisiones sobre lo que llamaríamos esos toques de queda o esos resguardarnos en una primera instancia hasta el 13 de abril y luego hasta el 27 de abril, que es lo que vamos ahorita en la cuarentena, hasta el 27. Y de ahí en adelante empezamos a ver un presidente muy activo en los medios de comunicación, haciendo ruedas de prensa, perdón, ruedas de prensa no, como estando por todos los medios de comunicación, contándonos y hablándonos sobre el tema de la prevención del coronavirus, cómo se va a ayudar a la gente menos desfavorecida, que no tienen empleo o que están en el subempleo. En Colombia es uno de los países con mayor subempleo en la región, y cómo impactar precisamente en esas personas. De igual forma, empezamos a ver muy fuerte en las redes sociales, en Twitter más que todo, vemos a un presidente activo hablándonos recomendándonos, tomando decisiones por Twitter, pero a nivel regional, por ejemplo, empezamos a ver que hay una competencia con los líderes regionales, o sea, los alcaldes también están jugándole a lo mismo, no hay una coordinación entre el nivel nacional y el nivel subnacional. Los alcaldes están tomando también decisiones. Les doy un caso, en Medellín es muy común, y en los municipios vecinos a Medellín es muy común que los alcaldes municipales están saliendo con patrullas de policía, advirtiéndole a la gente que se quede en la casa, están invitando a cantantes famosos que canten desde sus balcones. Hay toda una teatralidad montada que no necesariamente viene desde el gobierno central. El gobierno central le ha apostado a usar la Fuerza Aérea colombiana, los helicópteros pasan por por el cielo de las ciudades advirtiendo que nos quedemos en la casa, etcétera. Y creo que ha sido un discurso poco acertado, porque eso nos asusta, o sea, que los militares nos avisen en megáfonos que tenemos que quedarnos en la casa, mientras que los alcaldes nos traen cantantes y todo eso para que nos alegremos el rato y pasemos de una mejor manera el momento. Los mensajes han sido totalmente diferentes y descoordinados. Por último, creo que el gran problema, la gran problema que tendrá hacia el futuro el presidente Duque es cómo logra desde la parte política estabilizar a los sectores privados económicos y a los sectores políticos que están totalmente divergentes en cuanto a cuándo terminamos la cuarentena y cómo terminamos esto. Mientras que los ciudadanos también estarán en un momento determinado, estarán agotados con respecto a la forma como estamos viviendo la cuarentena, cuando hay unas necesidades básicas insatisfechas. O sea, el problema económico en Colombia es bastante grande en sectores de estrato medio y bajo, y creo que ahí empezaremos a ver movilizaciones nuevamente, y creo que el gobierno ha logrado subir un poco el pico de favorabilidad desde la opinión, pero también ha tenido momentos desacertados, como por ejemplo mandar a un narrador de fútbol a que narre cómo vamos a acabar con el coronavirus en un momento donde todo el mundo está asustado, tiene incertidumbre. Entonces también van a ver, lo único que está generando es un cansancio en la gente, y si esto se prolonga, pues vamos a tener problemas sociales muy fuertes en momentos determinados. Con la escasez de los productos, que espero que no llegue, también tendremos un problema muy grande.